Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo trazar un patrón básico y le voy a realizar las modificaciones para lograr el nuevo modelo que les estoy enseñando hoy. Bien, esta hoja mide de largo, es decir, desde aquí hacia abajo, mide unos 50 centímetros y luego de ancho mide 40. Entonces voy a dejar un espacio arriba de 2 centímetros para luego trazar hasta abajo y marcar el punto de lo que es el talle delantero. Voy a hacerlo tanto el delantero como el trasero de 44 centímetros. Bien, ahora voy a trazar esta otra línea, que es la línea que corresponde a la cintura, y voy a continuar con la línea del busto, que parte con las medidas desde la parte superior. Recuerden que vamos a medir el ancho de la espalda, ese se divide entre 2, en mi caso son 17 centímetros, porque mi ancho de la espalda mide 34 centímetros, lo divido entre 2 y me da 17. Ahora esos 17 centímetros voy a bajar y voy a sumarle 4 centímetros para darle la altura de esa línea que voy a trazar allí del busto, ¿ok? Bien, ahora trazo una línea recta y esa me va a medir 23 centímetros, que es la cuarta parte del contorno de mi busto. Ahora, después de haber marcado esos 23 centímetros en esa línea azul, traten de realizar este modelo en una tela stretch, porque por lo general ellas al confeccionar ya ellas se estiran un poco. De hecho, la tela stretch se le elimina 1 centímetro o centímetro y medio para que quede bien ajustada cuando hacemos blusas que deben quedar al cuerpo. Ahora, como este modelo de blusa se ve un poco holgada, podemos dejarle la misma medida sin restarle nada, pero hacerlo en ese tipo de tela. Bien, ahora vamos con la medida de la cadera, perdón, con la cintura, pero le vamos a colocar la cuarta parte de nuestra cadera. ¿Por qué? Porque esa parte de la cintura, ustedes pueden observar un arruche en ese modelo y allí vamos a agregarles más medidas, es decir, que no lo vamos a hacer entallado a lo que mide en realidad la cintura, sino que le podemos agregar la medida de la cadera. Bien, entonces de manera que se pueda arruchar allí. En esta parte yo voy a calcar de igual forma que el delantero, el trasero. Y simplemente aquí voy a quitar unos 3 centímetros desde el cuello hacia abajo para que me dé la forma similar a la de delante. Esta sisa es más grande que la sisa delantera. Yo voy a medir y en este caso me da 28,5 centímetros el largo de esa sisa trasera. Y comparo con la sisa delantera, que bajé 5 centímetros allí en esa. Aquí me da 22,5. Yo bajé 5 centímetros en lo que es desde el inicio del cuello, donde está el hombro, hacia abajo. Bajé 5 centímetros para que me quedara esa forma que ustedes ven allí en la línea roja. Bien, ahora les voy a mostrar cómo me quedó el básico ya modificado delantero y el trasero. ¿Ven? Allí tienen. Entonces, verifico y aquí me van a dar unos 22,5 centímetros el delantero y 28,5 en lo que respecta a la sisa, 28,5 centímetros. Ya después de haber verificado las medidas de lo que es cada una de las sisas, voy a continuar con este patrón, el cual va a ser el de la manga. Voy a dejar en la parte superior de mi hoja, la cual desde allí donde estoy colocando mi mano hacia abajo es de 50 centímetros y de ancho 40 centímetros. Bien, ya tracé mi línea en el espacio que dejé. Voy a bajar el largo de lo que es esa manga desde el cuello, recuerden que viene desde el cuello, hacia lo que es la mitad del brazo. Allí, normalmente yo mis mangas, una manga sencilla o básica, yo bajo 10 centímetros.
en este tipo de manga yo voy a bajar 20, ¿ok? Entonces, allí donde estoy trazando la línea, yo bajé esos 20 centímetros. Bien, entonces verifico mi hojita. Recuerden que yo utilizo 50 centímetros de largo y de ancho 40 centímetros. Ahora voy a continuar con lo que es el ancho del brazo. Yo voy a colocar la medida de allí, la mitad de lo que mide el contorno de mi brazo. Mi brazo yo voy a hacerlo a 30 centímetros, divido y voy a utilizar solamente 15 centímetros. Allí ese va a ser el punto de referencia para que llegue desde arriba, desde esa línea que marqué primero, hacia abajo 15 centímetros y sea la línea central que me va a permitir la forma de mi sisa, tanto delantera como la trasera. Ya al marcar aquí 15 centímetros, que es la mitad de lo que vale el contorno de mi brazo, allí tengo ese punto de referencia. Ahora trazo una línea, voy alineando aquí con lo que respecta a la sisa delantera, que son 25,5 centímetros. Yo mido desde acá 25,5 y marco, ¿ok? Ya está cerquita de esos 15 centímetros. Entonces trazo mi línea recta, ¿bien? Y esa me va a servir de referencia para hacer la sisa delantera. Ok, ahora voy a medir completamente con mi cinta métrica y voy a dividir a la mitad esa línea. Y luego de marcar el punto central de esa línea, voy a dividir las dos partes que me resultaron. Esas dos líneas las divido a mitad cada una. Allí tienen 3 puntos por donde va a pasar la línea curva de lo que es la sisa. Allí subí 1 centímetro en este primer punto y en el tercero bajé 1 centímetro. Entonces voy a pasar a mano alzada esta línea así para que pueda adaptarse a la anatomía de lo que es el brazo en la parte de la sisa. Ahora voy con la sisa trasera. Esa mide 28,5 centímetros. Ok, recuerden que hace unos minutos atrás medí el contorno en mi patrón de lo que era en la sisa. Entonces aquí estos 28,5 centímetros yo voy a trazar una línea recta y voy a hacer el mismo procedimiento que observaron en la primera sisa, que fue la delantera. Ok, aquí divido entre 2 esa línea, marco y luego divido cada una de esas líneas que me resultaron. La divido por la mitad, marco mis puntos. Entonces tengo 3 puntitos allí que ustedes pueden observar en esa sisa trasera. La deben identificar para que no se confundan. Ahora subo 1 centímetro y bajo otro centímetro más. ¿Ven? Entonces trazo desde acá, desde el punto de inicio, paso por el centro y termino por el tercer punto hasta el final de la sisa. Bien, entonces tengo esta sisa trasera de la manga y el delantero. Ustedes pueden utilizar una hoja, ¿ok? Aquí pueden colocarle el centímetro de costura. Primero van a cortar, luego pueden hacerlo. Pasa que yo no se los hice aquí por hacerlo más rápido, pero pueden usar una hoja al doblez un poco más ancha y tras hacer los trazos que realizaron allí. Entonces primero cortan la sisa trasera y luego abren la hoja y cortan la sisa delantera para que allí ya les quede la medida del delantero y el trasero. Bien, ahora voy a continuar con el largo de la manga. Desde arriba, desde la punta o el tope de lo que es el hombro, ¿verdad? Lo que es la manga, voy a medir hacia abajo. Voy a tomar mi cinta métrica y me mido desde mi cuello, paso por mi hombro y bajo hasta la mitad del brazo, que el modelo me lo muestra así, que es como a mitad, antes de llegar al codo, como unos
10 centímetros antes de llegar al codo. Miden hasta allí. Yo en mi caso mide 38 centímetros, ese largo que coloqué allí. Y voy a colocarle de ancho el mismo ancho de 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi antebrazo medí unos 25 centímetros, pero le voy a agregar unos 5 más para que el ancho de esa manga, ella al hacer la bombacha, se pueda arruchar allí. ¿Ok? Entonces, puedo colocar la misma medida también y solamente la bombacha sería la parte de abajo, como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces allí coloqué la misma medida de lo que era mi mitad, que eran 15 centímetros de la manga. Este es el trasero que estoy haciendo. Lo pueden hacer como les indiqué al principio, que esta es la mitad de la manga hacia atrás y esta es la de adelante, la que estoy punteando. ¿Ok? Entonces lo hacen una hojita al doble. Este es el delantero y este es el trasero. Bien, espero que me estén entendiendo. Y luego por todos los contornos se hace el centímetro de costura y el ruedito que vaya a llevar, si es de 1. ¿Ok? En este caso si es de 1 centímetro. Yo se lo hago. Marco por todo el contorno. Marco el contorno de la parte de atrás. ¿Ok? El delantero también. Aquí en la parte de lo que es el contorno de la manga de la parte de atrás. Y el delantero, comienzo desde aquí igual. Puede ser desde allí o desde acá, mejor. Y voy contorneando el centímetro de costura para que allí no me sobre la tela. ¿Ok? Entonces, vean, ya después corto por todo el contorno. Antes de continuar la manga, quería explicarles esta parte que me faltó de lo que es el básico delantero, ya modificado por supuesto. Recuerden que lleva una pestaña, ¿ok? En la parte de adelante que llevan unos botones o también las llamadas vistas. Bien, entonces aquí yo voy a medir 3 centímetros hacia abajo para ubicar el primer botón, luego de 6 en 6 centímetros hasta colocar cada uno de los botones. Bien, se tienen que dar cuenta hacia dónde va la dirección de los botones para dama y para caballero, ¿ok? Bien, entonces yo voy a medir mi botón, mide 1 centímetro y de acuerdo a ello yo voy a colocar unas líneas, ¿ok? Esta pestaña que saqué aquí es del mismo alto de esta figura. Y de ancho le coloqué 10 centímetros. Van a sobrar unos centímetros, pero ya van a ver cómo va a quedar. Ok, entonces voy a pegar esta partecita aquí y continúo. Bien, ya después de haber pegado esa pestaña, voy a medir 1 centímetro hacia la derecha desde ese corte que tenía anteriormente. Desde esta línea que ustedes ven allí, que fue la línea de inicio para hacer las líneas hacia un lado, específicamente el derecho, voy a medir desde allí, desde 0 a 1 y voy a colocar los puntos. Ya se los voy a remarcar con el marcador para que puedan observar bien cómo va a quedar. Bien, entonces tomo un marcador color verde y voy marcando el punto. Ah, no, tomé el naranja. Bien, entonces marco. Allí lo tienen. Ahora trazo mi línea, mi primera línea, para poder hacer lo que es la vista. ¿Ven? A mí me funciona esta forma. Queda muy bien, respetando las medidas de lo que es la blusa. ¿Ven? Ahora voy hacia un lado y voy a marcar 1 centímetro desde
centro, aquí voy a marcar donde continúa el cuello, ¿ok? Entonces marco desde el centro hacia la izquierda 1 centímetro. Allí 1 centímetro, 1 centímetro hacia abajo y luego trazo una línea. Y esa va a ser el ancho de mi vista para colocar el botón allí. Termino de trazar y listo, ya pueden observar cómo va a quedar la vista. Esta vista se va a hacer tanto para el lado derecho como el lado izquierdo de esta figura que es el patrón delantero. ¿Ok? Una va a servir para colocar los botones y la otra va a servir para colocar los ojales. Entonces, este mismo ancho que me resultó aquí, yo voy a medir, y por supuesto, si coloqué 1 centímetro hacia un lado y 1 centímetro hacia el otro, entonces esto significa que tengo 2 centímetros de ancho. Entonces voy a colocar esa misma medida la voy a colocar desde donde terminé en la izquierda hacia el otro lado izquierdo. Voy a trazar allí, ya la pestaña es la parte que va debajo de esa primera pestaña, ¿ok? Y aquí voy a dejar 1 centímetro, que es el centímetro de costura que yo voy a ocultar para que me quede muy bien allí la costura. Bien. Ahora voy a proceder a cortar y aquí culmino. Fíjense qué bonito. Ahora, ya anteriormente lo había doblado, pero fíjense, desdoblé y se pueden dar cuenta la primera parte, ¿okay? Que me fue hacia un lado de 1 centímetro, verifico, luego doblé, ¿ok? Me va a quedar allí justo en lo que es el ancho, ¿verdad? La pestaña. Y luego se va a ocultar 1 centímetro para que me queden muy bien las costuras. Bien, entonces allí verifico todas mis medidas, todo lo que hice. Así van a ser 2 veces los patrones. Aquí van a ir ubicaditos mis botones. ¿Ok? Esta es la parte de abajo o la pueden colocar por arriba, por encima, como ustedes lo quieran hacer. Y después de haber comprobado estos dobles que realicé, les muestro cómo queda por debajo. Voy a doblar este centímetro que dejé acá. Este es 1 centímetro. ¿Ok? Allí lo doblan. Todas estas partes ustedes lo van a planchar, van a marcar y van a planchar esas líneas para que ya sepan y les quede perfecto con una blusa de algodón. Entonces doblan el centímetro y fíjense, pasan por aquí la costura. Bien, allí lo tienen. Perfecto, la pueden pasar por aquí a 0,5, realizando un pespunte. Entonces ya tengo mi patrón trasero, delantero y tengo la primera parte de la manga. ¿Ok? Entonces ya tengo adelantado mi trabajo. Bien, entonces ahora para hacer la parte bombacha, yo me voy a regir o me voy a guiar por el ancho del contorno del brazo que me dio allí en la figura y voy a este nivel más o menos fue que me llegó la medida. Entonces yo no lo voy a hacer hasta abajo, sino que va a llegar como un poco más arriba de lo que es el puño y hacia arriba son como 22 centímetros. Entonces yo voy a hacer esta medida 22 centímetros, trazo la línea de abajo, ok. Ya al terminar esta línea, okay, guiándome por lo que es el ancho, la mitad del ancho del brazo, que son 15 centímetros, yo le voy a agregar unos centímetros más. ¿Para qué? Para hacerle los arruches en esa parte de la manga, ¿ok? La manga bombacha que me da. Entonces aquí le agregué unos 10 centímetros, trazo otra línea de arriba hacia abajo
Y por supuesto, pueden ya agregarle de una vez el centímetro de costura en la parte de abajo y en la de arriba, ¿ok? Guiándose por eso, y ya saben que al arruchar de esta manera en la parte superior va a quedar bombache. Ahí van a sobrar estos centímetros. Y en la parte de abajo igual, hasta dar con antes de llegar el puño, esa parte del brazo que termina la manga. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3 y 4 patrones básicos ya modificados, y espero que les haya gustado. Síganme en YouTube, suscríbanse a mi canal, no olviden practicar, compartir, pueden también comentar, y por supuesto espero que estén en el próximo video. Hasta luego.